Solo unos cuantos lucharon porque nuestro tren no se fuera, pero a la mayoría, a la gran mayoría, no les importó. Y así, ante la indiferencia y el olvido de mi pueblo, nuestro tren se fue. Y en esa tarde de marzo, al partir, se despidió con un sonido de su silbato muy especial, lleno de un sentimiento como yo nunca le había oído. Daba el adiós a un Teciutlán que una vez lo recibió con tanto gozo y tanta esperanza. Ya no se volvería a oír su silbato que los viejos teciutecos utilizaban para predecir el tiempo. Ya no habría más el espectáculo del silbato y las hojas en la plaza de toros. Ya no habría más chiquillos teciutecos que saludaran su paso. Y conforme su silbato se perdía en la distancia, yo sentía que mi pueblo perdía una de sus cosas hermosas, de esas que formaban el pueblo que me vio crecer. La voz que escuchamos es del señor Rubén Salamanca Tuñón, es quien está abriendo este evento. Sean todos bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Es un gusto que nos acompañen esta noche en esta tradicional tarde teciuteca con frío, neblina, chipi que no podía faltar. Mi nombre es Dulce María Hernández González y será un gusto coordinar este enriquecedor evento. La presentación del libro La historia de un tren, en su tercera edición, corregida y aumentada, escrita por supuesto por nuestra queridísima Concepción González Molina. Primero que nada, quisiera presentar a quienes participarán esta noche y acompañarán a la autora. Primero presentamos a Lorena Zorrilla Cajigal, distinguida teciuteca. También nos acompaña Roxana Pico Pozos, licenciada en fotografía por la Universidad Veracruzana y máster en publicidad. Muchas gracias. Además está presente José Manuel Gómez Vázquez, licenciado en antropología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se encuentra también con nosotros Emilio García Bonilla, licenciado en Historia y maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido. Y bueno, sin más preámbulo, a continuación vamos a darle la palabra a nuestra querida Lorena Zorrilla Cajigal. Sus antepasados familiares tuvieron relevante participación en el desarrollo económico de Teciutlán, además en las decisiones para que el tren teciuteco cobrara auge, formando parte de la historia de este libro. Escuchemos con atención. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a Conchita, autora de este gran libro, por invitarme a participar en este gran evento. Gracias, Conchita. En la presentación de su libro, para referir la participación en su momento, hace muchos años que mis bisabuelos, abuelos, tíos estuvieron en su momento contribuyendo en el desarrollo económico de Teciutlán. Con la llegada del tren, con un proyecto de continuar la marcha del tren hasta la Barra de Nauta.
Quiero citar a la autora con los siguientes párrafos, destacando la participación de mis ancestros. En los albores del nuevo siglo, olvidando rencillas de la guerra de los años, los teciutecos llevan consigo la semilla del progreso. El señor Máximo García promueve la electrificación de los hogares de los teciutecos. Los avances económicos se observan con los empresarios que promueven sus productos para la exportación, la fábrica de cigarrillos El Buen Gusto, del comerciante español don Manuel Lapuente. Estrena la más alta y sofisticada maquinaria que engargola 200 cigarrillos por minuto y cuenta con 30 operarios en la maquilación del tabaco supremo. Don Máximo García, la firma comercial de García y Viñals, don Primitivo Suárez y Juan Barrondiez son prestigiosos tabacaleros de la región residentes en Teciutlán, pero sus terrenos en producción se encuentran en Tierra Caliente, en el Jobo Tlapacoyan, Perseverancia y Martínez de la Torre. Todos ellos confían y tienen pues su certidumbre en que el manejo de sus productos de exportación e importación se facilitaría más si el ferrocarril llegara a Teciutlán. Para el banquero y comisionado don Manuel Zorrilla, propietario de grandes extensiones de tierra, trabajadas con criaderos vacuno y caballar, compra y venta de ganado mayor, de lidia, de trabajo y matadero, sería otro personaje que se vería beneficiado para poder promover productos de medio del ferrocarril. El señor Zorrilla, considerado en aquella época como una persona muy importante por sus importaciones y exportaciones de madera, teja y ladrillos, reside en la ciudad de Teciutlán, prestando estos servicios en su empresa llamada El Siglo XIX, ubicada en el lugar céntrico de la ciudad. En el año de 1906, en consecuencia de haberse reformado el contrato de concesión del ferrocarril, que partiendo de San Maros había de llegar a Nautla y que en consecuencia la zona de Tecolutla ha quedado aislada, no obstante ser una de las más ricas del estado de Veracruz. Los señores Leopoldo Villarreal y Ernesto Zorrilla solicitan la concesión a la Secretaría de Comunicaciones para concluir dicho tramo de la vía. Y en el 18 de mayo de 1906 celebran el contrato entre el señor Leandro Fernández, secretario del Estado y del Despacho de Comunicaciones y Obras Públicas, en representación del Ejecutivo de la Unión. Los señores Leopoldo Villarreal y Ernesto Zorrilla se les autoriza para que organicen, construyan y exploten por el término de 99 años el tramo de vía que partiendo de Teciutlán llegaría hasta Nautla. Posteriormente, y ya teniendo la autorización, los señores el doctor Manuel de la Fuente, Ernesto Zorrilla y el señor John M. Barron elevaron un informe descriptivo de la zona serrano-costeña. Teciutlán, Jalacingo, Huitamalco, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, El Pital, la colonia de San Rafael y Nautla, proponiendo la construcción de una vía férrea que partiendo de Teciutlán llegase a la barra de Nautla, resaltando la riqueza natural y productiva de la zona, flora, fauna, ríos y bosques, extensas sabanas y potreros permanecen estancadas por la falta de comunicación. Solo la vía puede remediar eficazmente la situación general de la agricultura y de comercio de la Tierra Caliente. El ferrocarril de Teciutlán a Nautla, en conexión con el ferrocarril interoceánico, unida por el camino más corto a través de los estados de federación de primer orden. La capital de la República, con el puerto del Golfo, correspondiendo 50 kilómetros en el estado de Puebla y 100 kilómetros en el estado de Veracruz. Por los acontecimientos históricos de la Revolución Mexicana, tanto en el orden político como social que se suscitaron, no se pudo concretar dicho proyecto. Quiero resaltar la importancia que en estos momentos en México representa la iniciativa y el proyecto de volver a incentivar las redes ferroviarias a lo largo y ancho de nuestra República. De nuestro país, colocar los trenes como el transporte y vía de comunicación idóneo. Continuar con el desarrollo económico-cultural de protección al medio ambiente. Más tarde, en 1993, mi tío, el ingeniero Jaime Zorrilla Levet, participó en el Comité de Pro Defensa del Ferrocarril al lado de la autora de este libro, tratando de que el ferrocarril no se llevara de Teciutlán. Termino parafraseando a la autora,
Uno de los objetivos de este trabajo de investigación y relatoría fue rescatar la infraestructura ferroviaria de interoceánico, así como conservar y mantener esperanza de que en la modernización tecnológica que nos asiste, volvamos a ver funcionar un tren entre Teciutlán y la región, para mantener un medio de comunicación idóneo para transportarnos con las características que a nuestro nuevo milenio exige y la tecnología ofrece. Un tren eléctrico que no contamine, que sea económico y que acorte distancias en el menor tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Le toca su participación a Roxana Rico Pozos. Su visión artística del libro es importante, resaltando las más de 200 ilustraciones fotográficas que conlleva la publicación. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pues bueno, sí es muy importante hablar acerca de lo que es la importancia de la fotografía que participa en este caso en el libro que vamos a poder apreciar, que es la historia de un tren. Lo más importante es darnos cuenta de la importancia que tiene la fotografía documental. El testigo que ha sido desde su llegada a México la fotografía habla de esto justamente. Todas las luchas buenas que han suscitado en nuestro país han sido evidenciadas obviamente por la fotografía. Ahora, parte de la propuesta que en su momento generó la imagen fue a partir de una cámara oscura y cómo es que podemos darnos cuenta la evolución que pueden tener incluso en las fotografías, en las imágenes que vemos, desde lo más sencillo que era una simple cámara oscura, cómo va evolucionando la parte del daguerrotipo, que también las vemos presentes en este contexto, y sobre todo cómo podemos captar como fotógrafos y como cualquier ciudadano en la historia, cómo podemos ir captando estas vivencias y sobre todo lo admirable que es la recolección del archivo fotográfico que realizó la señora Conchita. Es impresionante, sobre todo porque no es una labor nada fácil, al contrario, yo creo que es emblemática la iniciativa que tuvo para realizar este libro, y sobre todo como experiencia que platicaba yo hace unos momentos, que fue la primera oportunidad que yo tuve de realizar un documental, sobre todo de corte de una serie fotográfica. Fue lo primero que hice y para mí fue el orgullo nacional porque sinceramente, siendo aún estudiante, la primera colaboración que tuve precisamente para hacer una pequeña aportación en este libro, pues fue gracias a Conchita, que si no hubiera sido por ella, yo no hubiera incursionado en este tipo de fotografía, que además me ayudó a conocer un poco más de mi tierra, y sobre todo también por la línea de mi tío, que era cronista en su momento, Roberto Rico Castillo, pues esa apertura que me dio para aprender a conocer mi tierra y sobre todo el poder hacer un documento social que sin precedente, está uno viviéndolo, y qué mejor que hacerlo ahorita invitándome a esta tercera edición del libro, que la verdad es un orgullo para mí poder participar, poder estar aquí con ustedes platicando, y pues ante todo el reconocimiento de la historia que nosotros tenemos en nuestra ciudad, nuestro Teciutlán, pues es contribuir en la medida en que está al alcance, y desde mi trinchera, desde la fotografía, pues generar esta parte del acervo cultural es muy importante. Entonces, mucho de esto vemos la evolución que tiene en la aportación de la fotografía blanco y negro. Platicábamos por la mañana acerca de por qué a veces las fotografías es importante que sean en blanco y negro o que se presenten en sepia, y el acierto que comentaba con la señora Conchita
es precisamente la portada, el color, es darle vida a lo que quizá en su momento ya quedó atrás, parte del pasado, pero aún está vigente, aún está presente, lo podemos apreciar en la parte de la portada, que aún está vivo y que aún permanece, obviamente, en nuestros corazones, en nuestro recuerdo, en lo que es la parte histórica de nuestra ciudad, y sobre todo cuando empezamos a pasar las páginas, a leerlo, a poder apreciar cada una de las imágenes, ver la vestimenta, ver los edificios que en su momento eran tan importantes y ver la evolución de nuestra ciudad, yo creo que es de las cosas más bonitas, algunas cosas para bien, algunas cosas para mal, pero finalmente es nuestro Teciutlán. Y pues, ¿qué más podría yo agregar? Sentirme muy contenta de poder estar aquí acompañando a todos estos talentos y qué más decir. Muchas gracias, Conchita, por la invitación. Vamos a escuchar la interesante participación del antropólogo José Manuel Gómez Vázquez. Los habitantes de Teciutlán tenemos un peculiar comportamiento social que es interesante traer a nuestras mentes. Adelante, licenciado. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes. Para empezar, es un gusto ver está lleno el interés que hay por la historia de Teciutlán, y más que nada compartir con doña Conchita pues este evento, que ya es la tercera edición de este libro, que se merece Teciutlán. Bueno, hice un texto para no desvariar demasiado. Dice: la característica del ser humano entre los demás animales es la cultura, y me refiero a la cultura en su más amplio sentido, no solo en su acepción del arte, que es como normalmente la utilizamos. La cultura es la estrategia que tiene el ser humano para adaptarse al ambiente, adaptarse o morir. Muchas especies han desaparecido por su incapacidad para prevalecer en diferentes contextos, o por los cambios en su ecosistema original. Por el contrario, a otros seres que tienen como estrategia evolutiva a otros animales que tienen como estrategia el instinto, nosotros usamos la cultura, que no es más que la comunicación, la transformación de estrategias pertinentes a diferentes situaciones que se heredan de generaciones en generaciones, o de un pueblo a otro. Es así que el lenguaje se convierte en una necesidad para la sobrevivencia y la prevalencia. En el caso que hoy nos reúne, la comunicación es central, tanto en el hablar de un medio de transporte como un medio de comunicación, como el dejar un legado de cómo este proceso ha impactado la vida de una comunidad, de esta población nacida de los antiguos señoríos mesoamericanos, la tradición española y, ¿por qué no?, de la cultura universal Teciutlán. Así como la transmisión de qué frutos servirían para alimentarse, en qué lugares encontrarlos, en qué estaciones estarían maduros para que los hijos de un grupo de cazadores recolectores los supieran aprovechar, sin someterse a los peligros e incertidumbres de la prueba y error. Así de importante es transmitir el camino que han transitado los teciutecos hasta el día de hoy con la sofisticación de la tecnología. Este libro, ante todo, yo lo considero como una carta de amor al presente y al futuro de esta ciudad. Un recuento de errores y aciertos por eludir y consolidar, una descripción de las rutas que llevaron a diferentes generaciones a construir un entorno funcional y feliz, pero también la ruta del fracaso, con la miseria y el deterioro. Atreverse a hablar fuerte,
y más aún con palabras encapsuladas en un libro para futuras generaciones, es siempre una irrupción política. Y Conchita, por más dulce que pueda parecer en lo cercano, siempre ha sido una política. Alguien que no teme o que siente temor pero que no lo demuestra, porque al final sus convicciones, lo que es, lo que sus ancestros le han dejado, sus aprendizajes, su historia de vida, su orgullo por la tierra, que tantas veces ha sido vilipendiada por sus desertores. Que el frío, que los malos gobernantes, que aquí no hay nada que hacer, que el gentío a las horas pico, que la humedad en las paredes, la lluvia. Aún así, este libro nos deja algo más valioso que la vida misma. Nos cuenta sobre la historia de un tren, la historia de un pueblo, la historia de una ciudad, de quienes lo construyeron, de una manera de ser, de una identidad, de ser teziteca. El libro que hoy se presenta nos habla del pasado, de los personajes destacados de esta tierra, que son hoy referentes para ubicarnos en un contexto más amplio, como artistas, académicos, políticos, etc. La lucha de un grupo de tezitecos que dejaron atrás el conformismo o la queja en las charlas de café o con un buen yolispa para tomar acciones y defender un tren que nos ayudó a consolidarnos a nivel regional y nacional. Una inspiración para defender lo que creemos y lo que somos. En este sentido, el tren significa algo más que un transporte. Es la oportunidad de autoafirmarnos con los productos de nuestra región serrana costeña, con nuestra presencia en los centros de tomas de decisiones estatales y nacionales como un medio de transporte de personas. Y porque la revisión del pasado es ociosa sin una reflexión sobre el presente. Voy a cerrar este texto con una cita contenida en el libro, dicha por el presidente Manuel Ávila Camacho. Yo deseo que Teciutlán sea una tierra de birretes más que de overoles. Hoy hay que replantearnos la ciudad que queremos, marcarnos una utopía en la que las mayorías estén enfocadas no solo en la subsistencia, en una meta por la cual luchar, en donde no se nos haga normal que unos cuantos sean ricos y que el común se conforme con llevar comida a su casa. Si queremos a Teciutlán, tenemos que ver más allá de los apellidos de abolengo, que son importantes, pero nunca olvidarnos de los albañiles, de los obreros que construyen esta ciudad. Si queremos procurar una mejor manera de vivir, una manera digna, sin jornadas de trabajo esclavizantes, condiciones de trabajo insalubres. Es irónico que esta tierra, la tierra natal del Lombardo Toledano, uno de los más importantes dirigentes obreros de la historia de este país, hoy tenga por ventaja competitiva los salarios más bajos del mundo. Gracias al Tratado de Libre Comercio, ustedes saben que en la década de los 90 explotó la maquila con el neoliberalismo, que entre otras cosas nos arrebató el tren. Sueño con un momento como fue Teciutlán en el pasado, con un liceo teciteco que creó a Lombardo Toledano, a los Ávila Camacho, con un lugar de arte, de birretes, de donde la gente no tenga que irse nada más porque no tiene expectativas por las cuales vivir, sino que quiera traer nuevas experiencias de fuera para contribuir a nuestra ciudad, y los que lleguen lo hagan con esperanza. Y como un libro siempre es tierra fértil, leyéndolo me vino a la mente que necesitamos recuperar las historias de vida de los personajes que desgraciadamente no vienen en el libro. Es parte de las contribuciones que espero yo dejar como influencia de doña Conchita,
quiero hacer un trabajo donde haga entrevistas con personajes de Teciutlán, con obreros, con albañiles y con campesinos, para que el día de mañana se retome, ojalá, no solo los apellidos de siempre, sino esta gente que le da vida a las calles de Teciutlán. Yo quisiera que en estos libros, además de los apellidos, como digo, los Lapuente, ustedes me podrán decir, los Cajigal, etcétera, los Arambo, podamos conocer un poco más de cómo vive esta gente, que es la que trabaja y la que construye estos edificios que uno puede ver en las fotos y ubicarse en el momento actual, aunque sean de hace 50 años, ¿no? Entonces, como una semilla que plantó en mí doña Conchita con este libro, sería motivarme a yo también darle voz a estas personas, ¿no? Y por eso le agradezco mucho a Conchita y les agradezco mucho a ustedes su interés y que me hayan escuchado. Gracias. Resaltar los aspectos históricos de la obra de Conchita los comentará el licenciado Emilio García Bonilla, quien es el cronista auxiliar de Teciutlán. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Conchita González Molina por este honor de estar aquí frente a todos ustedes en la presentación de esta tercera edición de la historia de un tren. Y como las veces que Conchita me ha honrado en las presentaciones de mis libros, ella siempre hace su intervención por escrito. También yo, correspondiendo a ese detalle, yo también traigo mi intervención por escrito. Querida Conchita González Molina, amigos y amigas, en primer lugar quiero felicitar a la autora y a los teciutecos por la reedición de esta obra para que más personas, particularmente de las nuevas generaciones y de quienes han adoptado a Teciutlán como su tierra, puedan conocer y valorar la historia de nuestra ciudad a bordo de nuestro ferrocarril. Porque los episodios y personajes que nos presenta Conchita se concatenan como si de vagones de tren se trataran. De esa misma manera, en mi intervención iré ligando hechos y personas para comentar el libro, vinculándolo con momentos de la vida de Teciutlán y de la mía propia. El 14 de marzo de 1993, un grupo de teciutecos, amantes de esta tierra, atestiguaban el último viaje del ferrocarril que durante casi un siglo surcó nuestras montañas e integró a una treintena de comunidades de la región. Ancianos, adultos, jóvenes y niños formaban aquella comitiva, émula de la que festinó la apertura de la vía ferroviaria con gran algarabía el 5 de mayo de 1900, pero a la inversa, porque los sentimientos no eran de alegre bienvenida, sino de triste despedida, con lo que eso conlleva: nostalgia, incredulidad y, por qué no decirlo, también impotencia. Se cerraba un capítulo de nuestra historia con la clausura del ramal oriental Teciutlán del ferrocarril interoceánico. De pronto, voces anónimas comenzaron a decir que no podíamos permitir que se llevaran al tren. Algunos llegaron a decir que se atravesarían en las vías. Algunos hombres fuertes, entre ellos mi amigo Pedro Cabrera, de pronto colocaron pesados durmientes para interrumpir el paso de la locomotora que se aprestaba a salir de la estación. Y en ese momento comenzó otra etapa histórica, la de la defensa del patrimonio ferrocarrilero de Teciutlán, etapa en la que se enmarca la investigación y publicación de este libro, junto a otras acciones realizadas por la autora.
Debo decir que yo estuve entre esa multitud de 1993, quizás sin comprender lo que ahí sucedía, pues en ese momento tenía 4 años de edad e iba de la mano de mi mamá junto a mi papá y mi hermana. Con una gran emoción pude reconocer a mis padres en una de las fotos que se publican en esta nueva edición en la página 164. El tiempo siguió su curso, como si corriera sobre vía angosta entre las montañas, y pasados muchos años, el 20 de abril de 2007, asistí junto a mi padre al recién remodelado Teatro Victoria, abarrotado de gente, a tal grado que solo conseguimos lugar en Gallola, pues sería presentado el video Hubo una vez un tren, con escenas de los últimos días en funcionamiento del ferrocarril Teciuteco, proyección que a muchos espectadores, incluyéndome, causó sentimientos encontrados, orgullo por nuestra historia, pero a la vez tristeza y nostalgia. Este evento fue organizado por la Asociación Amigos del Ferrocarril Teciuteco, encabezada por Conchita González Molina. En el 2009, siendo un estudiante universitario de historia, adquirí el libro La historia de un tren en su segunda edición. Sin duda su lectura tuvo una fuerte influencia para que comenzara a interesarme profesionalmente por ahondar en la historia de nuestra tierra natal, labor que continúo realizando con pasión hasta la fecha. Al siguiente año, en 2010, ya interesado en promover la historia y la cultura de Teciutlán, fui presentado con el licenciado José Monterruiz, en ese momento cronista municipal y presidente de la Comisión Municipal, para conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Fue el abogado Mote quien me puso en contacto con Conchita González Molina, quien fungía como secretaria técnica de dicha comisión. Desde entonces data mi amistad y simpatía con la autora del libro que hoy celebramos, desde 2010. Quisiera aprovechar para mencionar que el licenciado Mote también me ha honrado con su amistad durante todo este tiempo, y he recogido en varias charlas algunos testimonios que considero apropiados mencionar al referirnos a nuestro ferrocarril. El joven Monterruiz, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue asistente personal de don Luis Audirac en la capital del país a inicios de los años 60 del siglo pasado. Desde entonces, el destacado escritor y periodista, diputado por este distrito, se hallaba interesado en que el ramal ferroviario de Oriental a Teciutlán pasara a ser de vía ancha para que quedara integrado al sistema nacional. Sirviéndose de José Monterruiz, hizo llegar correspondencia dirigida a distintos personajes y sectores de la región, buscando respaldo para su iniciativa. Las respuestas fueron nulas. Parecía que no había interés en el proyecto, a excepción de la Cámara de Comercio local, cuyo presidente, el señor Ramón Tapia Mendoza, se mostró dispuesto a participar, ganándose la estima de don Luis Audirac. Lamentablemente no prosperó el proyecto de la vía ancha y el ferrocarril teciuteco permaneció corriendo sobre vía angosta hasta ser el último tramo en el país con estas características. Lo que sí fructificó fue la relación política entre Ramón Tapia y Luis Audirac, con la intermediación de Monterruiz, ya que en 1965 consiguieron vencer al cacicazgo en las primeras elecciones internas del partido oficial, por lo que Ramoncito Tapia pudo ser presidente municipal entre 1966 y 1969. Desde luego que los mencionados personajes aparecen en el libro La historia de un tren, junto a muchos más
formando escenas que ya forman parte del imaginario teciuteco, como Manuel Hidalgo Hinojar cayendo de su caballo en una inspección de las obras del tendido de vías, golpe que le causaría la muerte sin lograr ver el ansiado arribo del ferrocarril, o a la señorita Ignacia Mayaudón haciendo sonar la campana en la llegada inaugural. ¿Y qué decir de los combates revolucionarios en la estación, con la participación de los niños de la Escuela Real Hidalgo del maestro Efraín Pozos? También hay que destacar que sin el ferrocarril la revolución no habría llegado a Teciutlán, y tal vez ni Maximino ni Manuel Ávila Camacho se habrían dado de alta en las filas constitucionalistas. La electricidad, los automóviles, modas, ideas y más habrían retrasado su llegada a nuestra región, de no ser por la avanzada ferrocarrilera que dinamizó las formas de vida y transformó para siempre el rostro de esta ciudad. Después de Conchita, la llegada del tren ha sido vuelta a narrar por José Monterruiz en su libro El ferrocarril en Teciutlán, y en un capítulo del libro Teciutlán Emblema Serrano de Julio César Alfonso Ruiz, y seguirá mencionándose porque es uno de los grandes temas de nuestra historia. Hace 1 año y medio tuve el privilegio de que el licenciado Mote me permitiera revisar el empastado del periódico La Voz de Oriente del año 1900, en el cual se da seguimiento a los preparativos de la llegada del ferrocarril a nuestra tierra, un expediente que el cronista municipal tiene etiquetado en su archivo como joya histórica por su valía y antigüedad. En esta tercera edición de la historia de un tren, además de la revisión y correcciones, así como interesantes fotografías históricas, muchas de ellas inéditas, la autora agrega un apartado con el título La historia del ferrocarril de Teciutlán continúa, donde expone de manera detallada el camino lleno de obstáculos por el que se ha transitado en la defensa del patrimonio ferrocarrilero de Teciutlán, las máquinas, los vagones, los terrenos y la estación, símbolos de la identidad teciuteca que se habrían perdido de no haber sido por verdaderos teciutecos, amantes de su tierra y su cultura, entre los que ocupa un lugar especial la autora del libro que hoy nos convoca. Quiero terminar mi intervención volviendo al inicio, pero citando una entrevista publicada en el número 37 de la revista Mirada Ferroviaria del año 2019. En ella se recoge el testimonio del señor Armando Rugerio Hernández, ferrocarrilero, que conducía la locomotora de aquel último viaje del tren teciuteco. Refiere el señor Rugerio, cito: cuando estuve en Teciutlán, me eché mi último viaje en el Teciutlán. Andaba no de planta allí, sino andaba de extra. El de planta parece que había enfermado, ya no regresó, se jubiló. Entonces yo me seguí como extra. Ya no lo boletinaron, porque ya se sabía que lo iban a quitar. Allí trabajé como medio año tal vez, y fue cuando me eché mi último viaje. Ya no nos regresaron trabajando, porque la gente se puso en la vía. Como sabían que lo iban a quitar, ya no nos dejaron salir, nos secuestraron, entre comillas. No sé si en ese tiempo había una política, pero nos mandaron a un hotel dentro de Teciutlán y allí pernoctamos. Y al otro día nos regresamos en autobús a la estación para ver si podíamos regresar, pero ya no. Y allá se quedó el tren, allá se quedó completito el tren, el Teciutlán. Pregunta el entrevistador: ¿invadieron la vía o cómo? Contesta: invadieron la vía, totalmente invadieron la vía. Pusieron una bandera de México, no querían que lo quitaran, porque realmente ese tren era un pambacito de vía angosta, de 3 carritos. Fue muy bonito ese tren, me gustaba mucho. Fin de la cita. 30 años después del último viaje,
ese tren vuelve a andar en forma de libro para recordarnos en cada vuelta de hoja la grandeza de Teciutlán. Gracias, Conchita. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, licenciado. Ahora escucharemos, por supuesto, las palabras de Concepción González Molina en referencia a su libro La historia del tren. Buenas noches, muy amables a todos ustedes por haber aceptado venir a esta presentación de mi libro. Gracias a mi familia, gracias a mis hijos, a mis hermanas, hermanos, sobrinos, a todos los amigos, que hoy es un día muy especial para mí, muy esperado por muchos años, por querer presentar la tercera edición del libro. Yo les quiero decir que la primera edición fue un día también muy especial, en el año de 1997, en la estación del ferrocarril. Muchos de los que están aquí presentes también estuvieron en aquella ocasión. En la segunda edición fue en el año 2004, también con la misma expectativa, en el sentido de que se agotaron. La primera edición, que fue de 3,000 ejemplares, se agotó. La segunda edición fue 2,000, también se agotó. Muchísima gente se acercaba a pedir el libro y pues yo solamente tenía el mío, yo ya no podía dar ni el mío, ¿verdad? Porque me tenía yo que quedar con algo. Y el haber hecho esta tercera edición fue porque la historia del tren transcurrió. Para mí fue una sorpresa, fue una motivación el hecho de estar presente el día 14 de marzo del año de 1993, en que fue el último viaje del tren. Fue un día soleado, precioso, y para referir que el día anterior había caído una nevada en Teciutlán. Me tocó ver ese contraste de hacer el viaje un día antes, todo nevado, y al otro día un sol como los que nos han tocado hace días, en contraste de mucho frío, y al otro día el sol y el cielo azul. Pues así fue ese día, esa tarde en que pues nos querían arrebatar nuestro tren y no lo dejamos ir. Fue una tarde preciosa, fue una tarde de triunfo, porque no solamente los teciutecos, sino también personas de Tezompa, también personas de Atempa, de Tlatlauqui, nos apersonamos ese día para que no lo dejaran ir al tren. Decirles que de ahí para adelante, con muchos teciutecos, con el liderazgo del ingeniero Jaime Zorrilla y de todos quienes conformamos ese Frente Cívico Teciuteco, que resguardamos el tren por cerca de 3 meses. Ahí los señores hacían la guardia en la noche y las mujeres hacíamos la guardia en las mañanas, y nos llevaban café, nos llevaban frijoles, nos llevaban tortillas, porque la gente realmente decía: no queremos que se lleven el tren. Son 29 comunidades que se quedan sin ese preciado vía de comunicación, porque ya no tenían para vender sus ciruelas, sus manzanas, todas sus mercancías, no tenían manera de traerlas, los niños no podían ir a la escuela, los enfermos. Fue una situación muy difícil, y claro, las autoridades pues no nos hacían caso, no nos hicieron caso.
Claro que hay que destacar, y aprovecho, ahí atrás se encuentra Jesús Masip Ríos. Jesús Masip Ríos ahí estuvo también, echando el apoyo, y yo recuerdo muy bien que hasta le tocó pagar una publicación que le hicimos a las autoridades de aquel tiempo en el periódico de la jornada o en el proceso, ya no me acuerdo, exigiendo como los teciutecos que queríamos de regreso ese ferrocarril. Jesús Masip, que fue el presidente municipal, que aunque nos veíamos feo porque éramos contrincantes, porque él nos criticó que se hizo la feria de Huicho Castañeda, de Meche González y del Padre Reyes, y porque Chucho se le ocurrió cambiar la feria para el mes de julio por la Virgen del Carmen. Y claro, los teciutecos con el profesor Roberto Rico Castillo y el Padre Reyes, pues dijimos, no, pues ¿cómo la van a cambiar? Tenemos que hacer otra feria, y pues nos veíamos feo, y tratamos de, tanto él hizo lo mejor para su feria y nosotros hicimos lo mejor para nuestra feria. 2 ferias en el mismo año, 2 reinas, 2 Margarita Cajigal, Lourdes Lapuente, muchísimas personas cooperaron, los de la asociación ganadera. Decía Chucho, ¿cómo fue que pusieron el ganado alrededor de la catedral? ¿Verdad? Y para colmo llega Jesús Masip Ríos y se acerca ahí nosotros en plena feria y dice: Chucho, le salió muy bonita su kermés. Eso no nos gustó, por supuesto, pero bueno, ahí vemos los contrastes políticos. Trae mucha política este libro, por supuesto, desde el año de 1895, en que los teciutecos supieron por una carta que mandó Porfirio Díaz diciendo que aquí en Teciutlán iba a haber un tren que tenía que llegar hasta Nautla, pero pues no se pudo. Varios teciutecos, como aquí se mencionó, como lo dijo Lorena, varios teciutecos hicieron el proyecto, pero la Revolución Mexicana fue la que se nos atravesó y ya no se pudo. Pero bueno, trae muchísimas anécdotas, trae una bibliografía muy grande. Yo creo que en cada libro que aquí yo cito y que yo revisé, de ahí se puede sacar toda una vasta historia. Yo creo que esto tiene que seguirlo escribiendo las nuevas generaciones. Yo por eso quise acompañarme por gente joven, por gente que se les queda la estafeta, porque los cronistas, el licenciado Mote habló por teléfono para decir que se encuentra un poco enfermo y no pudo estar aquí, pero aquí está don Miguel Ángel Bello, que también es cronista de Huitamalco y que también aquí trae su referencia del corrido del tren. Trae música de Toyitas ahí, trae música de Elena Molina, su poesía, trae referencias de Carmen Millán, de otros teciutecos que pasaron al olvido. Creo yo que en el agradecimiento yo digo a muchísimas personalidades que colaboraron para hacer este libro. De verdad creo yo que es un libro obligado, y yo les recomiendo que lo lean de principio a fin, para entender el contexto, para entender de dónde viene y por qué el esfuerzo, quiénes intervinieron para perjudicar al tren, por qué lo cerraron, qué intereses políticos y económicos hubo. Y cuando por fin Manuel Bartlett Díaz nos volteó a ver y dijo: bueno, pues ya estos ya para que se calmen, yo creo, de tanta lata que les estuvimos dando y tantas vueltas que fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a México con Ramón
Tapia, con la señora Petruca Romilla, con muchísimas personas que estuvimos ir y venir, él decidió que se municipalizara, consiguió que Ferrocarriles Nacionales de México le cediera al gobierno del estado de Puebla todo el ramal oriental, Zaragoza, Teciutlán. Y ahí eso fue para celebrarlo, fue para decir que bueno, pues ya conseguimos que esto se quede como patrimonio de Teciutlán, y así fue. Pero hay muchos intereses de muchas personas, de políticos, de autoridades de aquel entonces, que se aprovecharon. Se aprovecharon en el sentido de que levantaron las vías, levantaron los rieles, se los llevaron para su casa. Y ahí ya fue una situación muy penosa, pero la lucha continuó por parte del Frente Cívico Teciuteco, por parte de los amigos del ferrocarril, porque debo de decir que Ferrocarriles Nacionales de México, cuando ya se autorizó que estaba en extinción, hubo una oficina en donde se empezarían a liquidar a quienes quisieran comprar los bienes de Ferrocarriles Nacionales de México. Y aquí en Teciutlán estuvo en subasta. En subasta la estación del ferrocarril, que tenía un precio de 750,000 pesos. 750,000 pesos la estación del ferrocarril. Y había 3 maneras de adquirirlo. Tenía prioridad para comprarlo la autoridad municipal, en primer sitio, posteriormente una asociación civil y por último un particular, quien lo quisiera. Y las autoridades municipales en ese momento no querían comprarlo, para esperar que tampoco una asociación civil tampoco lo comprara, y así un particular se quedara con ella. Aquí viene narrado todo ese predicamento, toda esa situación, todo ese juego de quién se lo quería quedar. Afortunadamente, también aquí ustedes lo van a leer, quiénes fueron los que pudieron rescatar como teciutecos, quiénes fueron los que juntaron el dinero y llevarlo a la tesorería municipal de Teciutlán para que se entregara ese dinero a Ferrocarriles Nacionales de México y se apartara y se demostrara el interés de que los teciutecos querían que se quedara ese patrimonio, no solamente la estación, sino también su alrededor. Hay mucho que contar. Ya no se los puedo decir porque si no, qué chiste tiene. Si no, no lo van a leer, ¿verdad? Pero yo quise guardar mi objetividad en este libro, porque ya saben que a veces a mí me gana la pasión y a veces cruzo la línea y luego me dan de palos, pero bueno. Pero en el libro yo traté de no cruzar la línea y de describir. Yo creo que hay personas que no les va a gustar lo que yo puse, pero no fue con el interés personal ni de ir en contra de ellos, sino que yo describí lo que ocurrió. Si meto la pata, pues ya me lo dirán. Si meto la pata, si me pasé de la raya, pues yo creo que todo libro trae controversia. Todo libro sirve para criticarlo, sirve para decir si estuvo bien o de plano la regó la señora. Pues se los recomiendo para que ustedes vean si la regué o no la regué. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que me da muchísimo gusto que haya llegado este día. Gracias a mi hermana Mercedes, porque ella me apoyó económicamente y me dio el empujón, porque este libro está escrito hasta el 2020, estamos en el 2023
y durante 3 años pues yo quería que ya esto saliera y pues estaba yo atorada económicamente, pero pues gracias al apoyo económico de Mercedes González Molina. De mis demás hermanas, hermanos, mis hijos, sobrinos, sobrinas, pues muchas gracias a todos, muy amables por la y de todos los tezutecos, muchas gracias. Y yo les voy a pedir por favor que no se vayan a retirar porque vamos a brindar, vamos a convivir un rato, por favor, no se vayan a ir. Sí, muchas gracias por su presencia, muy amables. Pues como comenta Conchita, para agradecer su presencia en este evento, la autora tiene a bien ofrecerles un brindis y unos bocadillos, como diría el licenciado Emilio García Bonilla, un puntalito. Muchas gracias a todos y pues los libros van a estar a la venta por ahí. El costo original es de 500 pesos, pero hoy por ser un día especial de presentación estará en 400. Claro, los que gusten la dedicatoria de la autora, con muchísimo gusto está aquí dispuesta a hacerlo. Gracias a todos.